Edward de Bono. 6 sombreros para pensar. Una guía para tomar decisiones acertadas. Cuando una persona se enfrenta a un proceso de toma de decisiones, su mente comienza a contemplar una serie de razones y emociones que le llevan a optar por una alternativa. Ese extraño proceso mental en que el individuo coteja las ventajas, inconvenientes, hechos, sentimientos y otra serie de informaciones relevantes resulta muy difícil de explicar o de simular. No es de extrañar que en esos casos surja la confrontación, que cada participante ensaye tirar para su lado y que muchos no quieran o no sean capaces de asumir la perspectiva de otros. Pues bien, el método de los 6 sombreros no hace sino reproducir de forma más sencilla los procesos que tienen lugar en nuestra mente cuando tomamos decisiones, convirtiéndolos en algo sistemático y público. Para simplificar el pensamiento, este método propone que las cosas se atiendan una por una. Cada sombrero simboliza una forma de ver, una manera específica de pensar, que no se preocupa tanto por describir lo ya ocurrido, sino que intenta vislumbrar lo que está por venir. Sombrero blanco. La ausencia de color sugiere neutralidad. En efecto, este sombrero tiene que ver con la información pura. Es como un ordenador. No tiene emociones, y cuando lo utilizamos, esperamos que nos arroje hechos y cifras, no que discuta con nosotros. El sombrero blanco informa sobre el mundo, es neutro y objetivo. Con él, la atención se concentra exclusivamente en la información disponible, que abarca todos los hechos y cifras comprobables. La energía se concentra en buscar y plantear información. Por eso, este es quizás el sombrero que más habilidad exige, pues separar los hechos objetivos de las derivaciones subjetivas que suelen llevar aparejadas es una disciplina de mucho rigor. No sería de extrañar, por ejemplo, que un político experimentara grandes dificultades en el momento de utilizar un sombrero de este tipo. El pensamiento de sombrero blanco puede incluir datos subjetivos, siempre y cuando se planteen como tales. Asimismo, puede incluir hechos creídos, pero, en tal caso, se debe dejar claro que son hechos de segunda clase. Permitir la referencia a hechos que no están comprobados no significa que el sombrero blanco abra el camino a especulaciones. En la medida en que esos datos tienen una función limitada de hipótesis provisionales y únicamente podrán utilizarse como base para una decisión cuando hayan sido previamente corroborados. Es obvio que este sombrero excluye cosas esenciales, pero su propósito es muy concreto: proporcionar información, mera información. Sombrero rojo. A la frialdad del sombrero blanco se le oponen el fuego, calor y pasión propios del sombrero rojo, que se centra en los aspectos no racionales del pensamiento. A través de él, se genera la oportunidad de expresar las emociones, sentimientos e intuiciones, sin necesidad de explicarlos o justificarlos. Es así como el sombrero rojo legitima estos aspectos irracionales y los hace visibles para que enriquezcan el mapa del pensamiento y el sistema de valores que servirá para decidir la ruta en dicho mapa. En reuniones oficiales y encuentros de negocios, no se permite por lo general que las emociones entren de forma expresa en juego. Pero, aunque se intente negarlas, las emociones siempre están latentes y ejercen una influencia sustancial en cada decisión que se toma. Por eso, este sombrero permite plantearlas tal y como son. Al fin y al cabo, las emociones forman parte del método de pensamiento, y de nada sirve esperar que desaparezcan o que no interfieran con el pensamiento puro. Como los sentimientos son cambiantes, es conveniente utilizar el sombrero en distintos momentos de la reunión, pues es posible
que lo que se haya dicho a lo largo de la sesión haya ejercido un impacto sobre las emociones de los presentes, haciendo de los temores disipar, o que por el contrario, el optimismo y la alegría inicial se hayan perdido. El sombrero rojo, entonces, legitima las intuiciones como unas consejeras importantes, no para que las decisiones se basen en ellas, pero sí para tenerlas en cuenta como un elemento más del mapa del pensamiento. Sombrero negro. El sombrero de la oscuridad, la prevención y la cautela es quizás el que más utilizamos en la vida cotidiana, el más arraigado en la tradición occidental y el más importante en el pensamiento, porque nos ayuda a ser precavidos, nos aleja de los peligros y nos permite sobrevivir. Si algo no encaja en nosotros, porque no se ajusta a nuestros recursos, el sombrero negro es el espacio para señalarlo. Y tal vez, por eso mismo, suele ser muy fácil de usar, pues termina siendo una vía para expresar algo que ocurre de modo natural en nuestros cerebros. La tendencia a sentirnos incómodos ante la inadecuación y a evitar las cosas que no encajan con nosotros. Este es el sombrero de la precaución, el que nos aleja de lo ilegal, de lo inútil, de lo peligroso, de lo contaminante y de todas acciones cuyos efectos puedan causarnos un perjuicio. Es el sombrero de la cautela, aquel que nos ayuda a ser precavidos. Es el sombrero de la prevención. Nos protege de malgastar inútilmente el dinero, el tiempo y la energía. Por su potencialidad para anticipar el futuro y por su operatividad práctica, el sombrero negro resulta de gran utilidad al valorar y planificar una idea. Por un lado, ayuda a decidir si se debe seguir adelante con ella o abandonarla. Por otro lado, señala los puntos débiles de la idea y permite diseñar estrategias para corregirlos. El sombrero negro no es una invitación a darle rienda suelta al ímpetu de la crítica y a lo negativo, sino una invitación a pensar en las posibles faltas o inconvenientes. Sombrero amarillo. Piensa en el sol, en sus rayos, en su luz. El sombrero amarillo son esos destellos de esperanza que emanan de mirar las cosas con optimismo. Con él, el pensador escudriña los posibles beneficios de una idea e intenta ver las ventajas de ponerla en práctica. Es un sombrero de pensamiento constructivo, con el cual se plantean propuestas para propiciar cambios positivos, solucionar un problema, introducir una mejora o aprovechar una oportunidad. Este sombrero se relaciona con la eficacia, con hacer que las cosas sucedan. El pensamiento del sombrero amarillo debe ir más allá y estar fundado en un esfuerzo consciente por encontrar una base lógica que apoye y refuerce el optimismo planteado, sin que eso signifique que cada punto requiere una justificación completa y exhaustiva. Por lo general, las personas que usan este sombrero ven el lado positivo de las ideas cuando sienten que se pueden beneficiar de ellas. El interés personal suele ser el motor fundamental del pensamiento positivo, pero el sombrero amarillo no requiere tal motivación. De hecho, es anterior a ella. El pensador que decide utilizarlo asume una mirada positiva y optimista, aún antes de encontrar algún beneficio posible en aquello sobre lo que está pensando. Más que ponerle límites a la imaginación, la mejor forma de evitar el optimismo insensato consiste en preguntarse ¿cuál es la acción que sigue al optimismo? Y abandonar la fantasía cuando dicha acción no sea otra que esperar pasivamente un milagro. Sombrero verde. Es la vegetación, el crecimiento, la energía. Se trata del sombrero de la creatividad. Incluso, quienes nunca han sido creativos empiezan a hacerlo cuando se concentran en los propósitos de este sombrero. Con frecuencia, las personas más creativas son aquellas que, por estar motivadas, le dedican más tiempo a tratar de serlo. Pero el pensamiento creativo se puede desarrollar de forma deliberada. Y, aunque el sombrero verde en sí mismo no vuelve a las personas creativas, sí les ofrece una suerte de motivación artificial, al proporcionarles el tiempo y la concentración necesarias para poder ser. Así, bajo el influjo de este sombrero,
La creatividad deja de ser un monopolio de la persona de las ideas y se convierte en patrimonio de todos. El sombrero verde permite plantear posibilidades, en cuya ausencia es imposible progresar. Esas posibilidades implican huir de las viejas ideas para encontrar otras mejores. Implican, por tanto, estar abiertos al cambio con el fin de hacer mejor las cosas, porque, a diferencia de lo que sucede en las matemáticas, las situaciones de la vida tienen muchas soluciones posibles, y algunas son mejores que otras, pues resultan menos costosas, más fiables y realizables. Con el sombrero verde, podemos intentar producirlas de forma deliberada, cobijados por una suerte de inmunidad que impide que se desechen directamente con argumentos lógicos y que obliga a contemplarlas por absurdas que puedan parecer. Sombrero azul. Este es el sombrero del control, que permite organizar el pensamiento. En este sentido, constituye una suerte de pensamiento sobre el pensamiento. En el método de los 6 sombreros, el uso del sombrero azul tiene una función esencial, pues a través de él se definen los propósitos y las pautas del ejercicio, al tiempo que se vela por su buen desarrollo. Por tal razón, quien coordina la reunión tiene una función automática de sombrero azul, en la medida en la que le corresponde mantener el orden y garantizar que se respete el programa. Observado desde una perspectiva más amplia, el pensamiento de sombrero azul representa la capacidad de enfocar, cualidad que diferencia al buen pensador del mediocre. La forma más sencilla de centrar el pensamiento consiste en formular una pregunta. Saber hacerlo es, según muchos, la parte más importante del pensamiento es, por desgracia, resulta mucho más fácil plantear preguntas a posteriori, cuando ya se ha obtenido una respuesta. Por otra parte, cuando se piensa en el sombrero azul, se intenta dar una visión general de lo que ha ocurrido y de lo que se ha logrado, con el fin de imponer orden en el aparente caos. Conclusión. El método de los 6 sombreros se erige como una alternativa muy valiosa para suplir las carencias del pensamiento occidental, que, al sentar sus bases sobre la discusión y el análisis, ha dejado fuera muchas máscaras del pensamiento humano. Los sombreros, esos objetos que una persona puede quitarse o ponerse fácilmente y de forma visible, simbolizan diferentes formas de mirar la realidad. Cada uno de ellos representa un tipo de visión diferenciada, y aunque tendamos a encasillar a algunas personas con esa forma de pensar, lo cierto es que todos los sombreros están disponibles para todas las personas, siempre y cuando se esfuercen por mirar esa dirección. El modelo de los sombreros, entonces, no pretende impactar en las motivaciones profundas de cada individuo, ni intenta modificar las personalidades. Solo se limita a proponer comportamientos. En esta medida, sus resultados son mucho más aceptables y eficaces que los de aquellos métodos analíticos que se sustentan en la promesa de transformar al individuo. Edward de Bono, el experto en creatividad de mayor renombre mundial, licenciado en Psicología y Fisiología por la Universidad de Oxford. Cuenta con un doctorado en Medicina por Cambridge y ha escrito 68 libros que han sido traducidos a 37 idiomas. Adicionalmente, ha colaborado con gobiernos, instituciones y organizaciones. Ha ocupado cargos en las universidades de Oxford, Cambridge, London y Harvard, y ha trabajado con una lista interminable de empresas. Sus métodos, ampliamente utilizados en todo el mundo, son obligatorios en los currículos escolares de muchos países.